Muy buenas tardes tengan todos aquellos que nos sintonizan. Qué gusto saludarles nuevamente en esta transmisión. El día de hoy estaremos con ustedes Jocelyn Lara y su servidor Alberto Cadenas, hablando del tema que es de vital importancia conocer debido a que es prioritario que todos conozcamos nuestros derechos humanos. Hoy estaremos hablando de uno de ellos en este foro de radio. Pero antes de comenzar, los invitamos a ponerse cómodos y quedarse con nosotros en un programa más de Foro Folio. No olviden que estamos directamente por Facebook y YouTube Live, por lo que pedimos a quienes nos sintonizan nos ayuden dando un like y compartiendo esta transmisión en todas sus redes sociales. No lo piensen más y quédense a conocer sobre el tema que les tenemos preparado. Hola, muy buenas tardes, comunidad rinoceronte. Espero que hayan tenido un día espectacular. Agradecemos que nos acompañen el día de hoy en Forofolio. Mi nombre es Jocelyn Lara y es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a este espacio que semana tras semana se realiza para toda la comunidad estudiantil, egresados y público en general, gracias a la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. El día de hoy tendremos el honor de presentarles este programa, en el que contaremos con un invitado muy especial y experto en la materia. Efectivamente, Jocelyn. El día de hoy nos espera una charla muy interesante. En esta ocasión nos encontramos directamente en vivo, por lo que invitamos a todos aquellos que nos sintonizan a dejar sus comentarios y preguntas en la caja de comentarios de Facebook o YouTube Live. A continuación, y sin más demora, vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, y además académico de esta institución, quien el día de hoy nos hablará sobre el tema Derecho de Acceso a la Información y la Juventud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a la Facultad de Derecho. Me da mucho gusto participar. Jocelyn, Alberto, muy buenas tardes. También buenas tardes a todos quienes nos están viendo. Muchas gracias. Para dar inicio con nuestra entrevista, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento al doctor Hugo por aceptar nuestra invitación, queríamos preguntarle, porque nos causa mucha duda y respecto a un tema de suma importancia, ¿por qué cree que es importante que la información sea de acceso público? Bien, yo quisiera llevarlos a una reflexión. Cuando somos jóvenes, cuando somos niños, muchas veces nos preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y a veces ya lo tenemos definido, en otras ocasiones no, pero pues yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser bombero, yo quiero ser, etcétera. Los jóvenes tenemos distintas maneras de ver al mundo. Cuando pensamos en los jóvenes, por lo regular siempre pensamos en dos variantes. Pensamos en la edad y pensamos en el género. Es decir, una persona joven es aquella de los 16 a los 28 o 29 años. Eso es una persona joven. Pero aquí hay un asunto muy, muy importante también. Los jóvenes tienen una forma distinta de percibir al mundo y depende de la época que les haya tocado vivir. Entonces, ser joven implica también tener metas, tener anhelos. Es distinta la interacción social que tienen los jóvenes que la que tenemos los padres, los abuelos, los tíos, la gente adulta, la gente mayor. Y por lo tanto esto provoca una gran diferencia en cuanto a cómo percibo al mundo. Cuando nos preguntan qué vas a hacer cuando seas grande, siempre pensamos, o la mayoría de las veces pensamos en la profesión, en lo que voy a hacer para ganar dinero, para poder comprar la casa, el auto, poder viajar, poder comer, o poder satisfacer estos temas que tienen que ver con la inmediatez. Pero ¿cuántos jóvenes han pensado en que van a ser ciudadanos?
¿Cuántos jóvenes y cuando le dicen, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a ser un ciudadano, voy a ser una persona inmersa en el medio ambiente, en el medio político, social, económico, cultural? Es muy difícil encontrar el camino en esos sentidos. Precisamente ahí está la posibilidad de ejercer la ciudadanía. Y esto me lleva a la pregunta, hago la introducción, porque precisamente el acceso a la información es importante para poder formar a los jóvenes para que tengan precisamente esta perspectiva. La información es importante porque entonces nos ayuda a ver que como participamos en una sociedad, también debemos participar en la búsqueda de un mejor vivir. Y la búsqueda del mejor vivir, de alguna manera, hoy está reconocida desde la perspectiva de la democracia. Pero no estoy hablando de la democracia solamente como el asunto de que una vez al año o dos veces al año tenemos que ir a votar o que tenemos que buscar la preferencia a algún partido político, a algún candidato. A final de cuentas, precisamente la democracia es la que se va formando en el camino del ser humano desde distintos puntos de vista, desde la sociología, desde los aspectos económicos, desde un ejercicio de política amplia, derechos humanos, tener derecho a la opinión, derecho a tener pensamientos propios, a tener opiniones propias, a la libertad de expresión. Esto habla de una política activa, habla de participación, habla de transparencia en la gestión pública, de respeto a las diferencias. Precisamente por esto es importante, porque si no tenemos información de acceso público, tampoco tenemos los elementos suficientes para poder participar en sociedad. Y participar en sociedad está implicando que tenemos muchos derechos que están en la ley, como por ejemplo en la Carta Magna, es decir, en la constitución política de nuestra república, en la constitución local, la constitución de nuestro estado, en las leyes generales, en las leyes locales. También está en tratados nacionales e internacionales que establecen que la información y su acceso es un derecho humano y que es fundamental porque este tipo de información que se genera a través de la información que nos tiene que dar el Estado, la administración pública, aquellos que administran, pues tiene que ser una información entregable de manera obligada a través de los portales de información. Por eso es importante que sea público. Por eso es importante que tengamos acceso inmediato, pronto, porque precisamente este es uno de los ingredientes, solo uno. Hay muchos más, pero uno de los ingredientes que hacen propicio que todos los ciudadanos podamos ser partícipes de una sociedad de una manera activa y de una manera consciente. Hacer juntos democracia. Eso es precisamente lo importante. Muchas gracias, doctor. Creo que va muy en relación su respuesta a la pregunta que sigue respecto a este derecho, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros, sobre todo en el ámbito del Estado, en el ámbito de la administración pública y cómo este se ve inmerso en toda la relación con la sociedad, ¿no? Por ello, quisiera preguntarle cómo cree que se va desarrollando este derecho a la información para conseguir una sociedad más democrática. Creo que tiene que ver con la participación de todos. Tiene que ver con esto que les decía antes. ¿Qué es democracia? Cuando le preguntan a la gente qué es democracia, algunos dicen demos y kratos, es decir, el poder del pueblo. Ok, pero ¿esto qué significa? ¿Qué implica realmente que el pueblo tenga poder? A final de cuentas, tiene que ver la democracia, les decía, no solamente con el voto, sino con que podamos nosotros juntos construir una mejor sociedad. Esta transparencia de la que les hablaba, también habla de respeto a las diferencias.
¿Y de qué manera logramos nosotros un ambiente más democrático? ¿De qué manera logramos una sociedad más igualitaria? Precisamente con eso, respeto a las diferencias étnicas, de orientación social, a las ideológicas o a las religiosas. Por eso es muy importante que tengamos este acceso a la igualdad, que tengamos libertad y que por lo tanto tengamos justicia. En ese sentido, entonces, resulta fundamental que la información, porque de esa manera, mientras vayamos participando y vayamos siendo conscientes de que nuestra participación es importante, podemos hacer una sociedad más democrática. Si no, caemos en la precariedad. Y si nos pusiéramos a revisar, realmente hay igualdad y respeto a las etnias, a la orientación sexual, a la religión que uno quiere profesar, a las ideologías o a la libertad. ¿Realmente hay justicia? Y entonces nos encontramos de tope con una pared que nos está diciendo, hey, todavía no estás en democracia. Y entonces tienes que repensar el asunto. ¿Y cómo es que logras que realmente existe esta democracia? Pues con el derecho a la información, con el respeto a los derechos humanos, que el derecho humano, los derechos humanos son integrales. No puedo hablar solamente de derecho a la información y descuidar otros derechos, porque entonces caemos en esta precariedad. No hay capacidad para ejercer las libertades individuales. En cuanto a lo político, por ejemplo, a los asuntos de elecciones, también existen factores y recursos que van limitando cómo se elige un candidato, quién lo elige, cómo puedo participar y votar, pero también la democracia vista desde el punto de vista sociológico que tiene que ver con las aspiraciones de una vida digna. Eso también es democracia. Y para eso también necesito información. Para poder desarrollar el bienestar social, la vida digna, el acceso al trabajo, la previsión social, tenemos que preguntarnos, ¿qué necesito para eso? Y evidentemente tiene que haber información. Información en general, pero sobre todo esta información que nos entregan aquellos que administran y que nos tienen que entregar cuentas del ejercicio que están haciendo. Por eso creo que es importante. Muchas gracias, doctor. Respecto a lo anterior, a lo que comentó sobre que nos tienen que rendir cuentas, quisiera preguntar, ¿cómo cree usted que interviene el Estado para garantizar ese derecho a la información? Creo que es muy sencillo el asunto. ¿Cómo interviene el Estado? A través de la necesidad social. Yo siempre he dicho, el Estado responde a la necesidad. Y ante la necesidad de estos derechos y la exigencia que la sociedad establece, el Estado ha respondido haciendo los análisis, las discusiones y recayendo esto en los temas legislativos de tal manera que se ha asentado en nuestros reglamentos, en la Constitución Política de la República, en las constituciones de los estados, en las leyes que son aplicables de acuerdo a tal materia, en donde se van definiendo cuáles son los elementos que deben considerarse. La intervención del Estado también está en la creación de instituciones, ya sea instituciones de salud, ya sea instituciones para impartir justicia, instituciones para legislar, para gobernar, o instituciones como esta, que es una institución hecha con la finalidad de garantizar que la información sea entregada a la ciudadanía. Es de esta manera como se establece. Y es un asunto que no queda solamente en una localidad, es un asunto en el que hay presión política, hay presión social y en donde estamos en el concierto de las naciones en una misma lógica. Tan es así que en algunos momentos, en algunas circunstancias, nos encontramos brotes de guerra, o la guerra que estamos viviendo hoy, por ejemplo, y todos estos asuntos que son asuntos planetarios, que nos impactan de todas maneras, son asuntos en los que tiene que intervenir el Estado para poder modular, para poder moderar, para poder regular y para poder llegar a una armonía social. Así es, doctor. Le agradezco mucho por sus respuestas que son
muy enriquecedoras. Antes de continuar con el segundo bloque de preguntas, quisiéramos recordarles a nuestra audiencia que pueden dejar sus dudas para nuestro invitado en la caja de comentarios. Ahora bien, vamos a tomarnos un momento para dejarles la siguiente invitación del doctor Burgoa Toledo. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Burgoa y quisiera platicarles brevemente de todas esas ideas erradas con las que las personas realizan asesorías, tributan y todo lo de la rama fiscal. Ideas como que la resolución miscelánea solo crea derechos y no obligaciones. Ideas como que todo silencio de la autoridad siempre es una negativa ficta y como que las operaciones inexistentes es lo mismo de la simulación de actos o incluso con la razón de negocios. Cosas que son muy erradas, algunas otras son verdaderas, pero para ello se requiere tener todo el contexto, el fundamento legal, y para eso tenemos este libro, Nuevos mitos fiscales, de Burgoa Editores. Este libro lo vamos a presentar este viernes en IMEF para que ustedes puedan acompañarnos y todos los autores estaremos un tanto atentos para poderles decir cómo va, de qué se construyó y hablarles de todos estos mitos que estamos trabajando. Recuerden, el libro Nuevos mitos fiscales de Burgoa Editores lo vamos a presentar este viernes en IMEF y allá nos vemos. Dejaremos en los comentarios el link de registro para aquellos que gusten acompañarnos. Es un evento totalmente gratuito y ese día contaremos con personas de la editorial vendiendo este libro titulado Nuevos mitos fiscales y que será presentado por el Dr. Burgoa en nuestras instalaciones este viernes 21 de octubre a las 5:30 de la tarde. Muchas gracias por esta información, Jocelyn. Y ustedes que nos ven desde casa, ¿ya compartieron con todos sus amigos esta transmisión? Si no es así, los invitamos a hacerlo en este momento. Ahora bien, retomando el tema que nos trae a la mesa el doctor Hugo, sobre derecho de acceso a la información y la juventud. Nos gustaría seguir profundizando en el tema, por lo que le hago la siguiente pregunta. ¿Quiénes están facultados para ejercer el derecho de acceso a la información pública? Por ley, todas las personas que deseen buscar y recibir información están facultados para solicitarla. El Estado está obligado, es decir, las instituciones del Estado están obligados a entregarla. En los 3 niveles de gobierno, estamos hablando desde la Presidencia de la República, la Gobernatura de los estados, los municipios, todos están obligados a responderle a cualquier ciudadano. Aquí el asunto es que tenemos que meditar el día de hoy y por lo cual quiero compartir con los jóvenes que nos escuchan, es que estamos viendo el tema de los que desean preguntar, de los que desean saber. Y en este sentido quiero llamarles a la reflexión de que el derecho a la información debe ser una extensión efectiva de los derechos humanos en una doble dimensión de derechos, los derechos civiles y los derechos políticos. Esto garantiza que exista una libertad individual frente al poder y a las decisiones, desde varias perspectivas, derechos económicos, políticos, sociales, culturales. ¿Qué implica esto? Que no solamente los que desean tener información, aquí debemos hacer un llamado a todos y en esto quiero pedirles la colaboración. Hablen con sus familias, con sus amigos, con sus novias, con sus novios, con sus maestros, con toda la gente que puedan y háganle saber que la facultad de acceso a la información es para todos y que quizá en este momento yo no me siento interesado en recibir determinada información, pero que tal vez no me he dado cuenta que eso es lo importante en este momento. Porque la información es un componente básico para ejercer todos los derechos. Todos estudiamos, todos necesitamos médicos, todos necesitamos una serie de procesos que se dan en sociedad y esta información precisamente es el componente básico para ello. Para que pueda existir un ciudadano pleno que actúe en una esfera pública, debe contar con esa información y si no la tiene, si carece de esa información, entonces no estamos dándole el sentido que tiene la información en este mundo de convivencia social. Por eso, para que haya esta plenitud,
para que exista el ideal del ciudadano, debe haber este ambiente del que hablábamos, de democracia. Pero si no existe el interés de las personas por cuestionar, por solicitar información, este presupuesto de ciudadanos plenos y de democracia se cae. Estamos en una construcción, estamos precisamente sembrando las semillas en la parcela para que podamos construir esta democracia que estamos buscando. Entonces, ¿quiénes están facultados? Estamos facultados todos, tenemos derecho todos, todos tenemos que ayudar a construir. Si no ayudamos todos, este derecho humano pierde sentido. Ayúdenme entonces a platicarlo, a comentarlo, a fomentarlo, a promoverlo y ustedes también, entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia, solicitar información a las instituciones. Juntos podemos hacerlo. Agradezco su respuesta, doctor. Ahora que sabemos quiénes tienen derecho a ejercer, pues, este derecho, me gustaría saber qué relación tiene con la juventud. Total, la relación es total. Yo creo, y esto es un pensamiento muy personal, yo creo que en la juventud está la esperanza para poder fincar el éxito de los derechos humanos que tienen que ver con el acceso y que tienen que ver con la protección de datos personales. Porque los jóvenes tienen una tarea muy ardua. Al principio les decía, los jóvenes ven las cosas de manera distinta. Los jóvenes de alguna manera perciben al mundo ya no como sus papás, ya no como sus abuelos, pero entonces tienen que construir cuál es el problema que nos encontramos. Y aquí una gran relación. Fíjense, las plataformas más utilizadas en el mundo, ustedes ya lo saben, creo mejor que yo, el Facebook, el YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, etcétera. Son todas estas redes. Pero aquí lo importante es, ¿para qué las estamos usando? Y ahí tiene que haber una reflexión de los jóvenes. Quizá ustedes ya estudiaron a Zygmunt Bauman. A mí me gusta mucho reseñarlo cuando hablo de estos temas, porque en los jóvenes, dije al principio, está la esperanza de que esto se logre y se concrete. Pero también en los jóvenes está el peligro, fíjense. Porque decía Bauman que con la modernidad líquida, hoy la juventud, esta nueva franja que está construyendo al mundo y que va a ser responsable en el futuro de este mundo, ve la vida con menos responsabilidad, ve la vida con miedo y sin certezas. No estoy hablando de pequeños grupos, no estoy hablando no estoy individualizando, sino de la percepción a nivel planeta que existe de la juventud. Porque la juventud hoy se siente con mayor incertidumbre. Pero fíjense, aquellos cambios que se hicieron en el pasado lo hicieron jóvenes. Los principales experimentos y descubrimientos en ciencia, las revoluciones sociales, los cambios económicos, lo hicieron jóvenes. Los jóvenes de hoy están distrayéndose un poco, eso dice Bauman. Y dice Bauman, hoy ya no se ama igual, hoy es un amor flotante, instantáneo, medio te conozco en las redes, medio me junto contigo, me voy a tomar un café, duramos 2, 3 años, nos vemos y adiós. Y esta responsabilidad de cambiar al mundo no la estamos asumiendo como debe ser, porque esta incertidumbre, el trabajo en comunidad, el trabajo en colectivo, no lo estamos asumiendo como debe ser. Estoy hablando de la generalidad, no vayan a sentirse ofendidos todos. Estoy hablando de la generalidad. Sé que hay muchos jóvenes que están estudiando y que tienen convicciones y que están luchando y que están pensando, escribiendo, teniendo pensamientos propios, imaginación y creatividad y están construyendo un mundo. Pero hay muchos que en este miedo también provocan el autosabotaje y prefieren
la fiesta, prefieren o son débiles y en la fiesta se encuentran con la droga y no hay un pensamiento de que, bueno, ¿qué voy a hacer yo como ciudadano? ¿Cómo voy a participar y cómo voy a construir mundo? ¿Cómo voy a construir una familia, una sociedad, una comunidad a la cual pertenecer? Nos hemos vuelto muy individualistas. El interés es individual. Veo por mí y si en lo colectivo hay algún problema, me vale. Fíjese cómo ha cambiado las cosas. Hace 10 años, 15 años, sucedía un problema en el estado de Chiapas, un temblor, una inundación, etcétera, etcétera. En todas las calles, en todas las escuelas, veíamos a jóvenes, a señores, a adultos organizándose para juntar comida, para juntar ropa, para juntar todo lo necesario para poder ayudar a las personas. Acá, está lo que sucedió en Pichucalco hace unos días y que siguen en problemas. A mí me llama mucho la atención que la gente no participa, que ese tipo de organización ya no se da. Tiene que ver con la incredulidad, tiene que ver con que ya no, con que hemos desgastado mucho la relación entre los gobiernos y las sociedades. Una persona me decía, no, yo no voy a llevar víveres porque los van a guardar en la bodega para cuando sean las campañas políticas. ¿Y por qué piensan eso? ¿Por qué ha sucedido? Porque existe. Entonces ahí la importancia de que los jóvenes entiendan este derecho y lo exijan, y lo ejerzan y lo pidan. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, la siguiente pregunta es en torno a lo que acaba de comentar, porque hay muchos jóvenes que sabemos desconocen de este derecho, y no solo jóvenes, pero me atrevo a preguntarle nuevamente, ¿por qué es importante que los jóvenes conozcan sobre este derecho? Y más en la actualidad, acorde a los problemas que nos encontramos desarrollando en este momento. Porque necesitamos una política activa. Necesitamos que los jóvenes entiendan esto que les dije. La democracia no es solo ir a votar. La democracia es construir tu comunidad. La democracia es ejercer la ciudadanía. Y es no solamente pensar, es que yo voy a ser dentista o yo voy a ser abogado y me enfoco en eso y más allá de eso, no tengo más, no sé qué está sucediendo en el mundo, no sé, ni me interesa quién tiene la razón o no tiene la razón en tal o cual problema social, no me interesa lo que está pasando en los Altos de Chiapas o en la frontera, los migrantes son una molestia, pero me quedo ahí, no investigo y no me entero. Y entonces, esa falta de información está provocando que no haya una participación política activa y que entonces tampoco se provoque este desarrollo democrático. Los jóvenes son tan importantes porque en la manera que se formen hoy van a poder escribir la historia y construir el mundo que necesitamos. Si no, vamos a ir para atrás. Es como el asunto aquel padre rico, hijo pobre. El padre rico que trabajó muchísimo, surgió de la pobreza y generó una gran fortuna, le hereda al hijo que es un gran flojo, iba a decir otra cosa, que es un gran flojo, que no sabe cómo trabajar, que no aprendió porque se dedicó a otras cosas, a fluir, andar ahí por el mundo, como que aquí no pasa nada, tengo todo asegurado y tengo miedo de perder esa seguridad, mejor no arriesgo. Y entonces ese tipo de asuntos van provocando a una persona inútil que cuando muere el papá y le toca refrendar los mejores estadios para que la empresa o las empresas florezcan, lo destruyen todo y caen en la pobreza. Ese es el peligro que estamos viviendo ahora, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de participación política. ¿A cuántos jóvenes vemos queriendo participar en política? Queriendo ser diputados, queriendo ser presidentes municipales, queriendo ser personas, pongamos que no están buscando una posición política, pero siendo personas que participan. La mayoría de los jóvenes que están participando participan engañados,
vas a ser presidente juvenil y entonces se siente el actor, no se siente el político. Ay, me tomo fotos, ay, se acercan a mí, soy importante. Y ese joven muere, desaparece. Entonces, por eso es importante que conozcan el derecho, pero más que conozcan, que ejerzan el derecho, que pidan información, que sepan qué pasa. Y en muchos asuntos también, que son prácticos, que son cotidianos, porque la información tiene que ser cotidiana, tiene que impactar en los asuntos cotidianos. Por ejemplo, ¿qué tipo de becas puedo yo tener para poder seguir estudiando? En lugar de dedicarme a la delincuencia, ¿cómo puedo obtener becas? ¿Cómo puedo tener participación social? ¿Cómo puedo obtener trabajo en esos momentos tan difíciles? Antes era muy común el asunto de la preocupación por trabajar y estudiar, por ir generando, etcétera. Esto tiene que recuperarse. Pero además hay muchos asuntos que encontrar. Apoyos sociales, becas, cómo participar, cómo ejercer todos los derechos que a mí me corresponden, pero sobre todo saber cómo está estructurada mi sociedad y cómo puedo yo hacerme cargo, cómo puedo yo participar y puedo construir mi futuro y el futuro de mi colectividad. Por eso es muy importante que los jóvenes asuman. Por eso es muy importante que los jóvenes entiendan que además de estudiar una profesión, que además de ser bomberos, además de ser policías, además de ser abogados, sobre todo somos ciudadanos y ciudadanas que tenemos derechos y obligaciones. Eso va a cambiar al mundo. Muchas gracias, doctor, por esta información que será muy útil para todos, no solo para nosotros como estudiantes de Derecho, sino para todos, porque es un derecho que es inherente a nosotros. Iremos a un breve corte comercial. Mientras tanto, te dejaremos con uno de nuestros Rhino Tips. Antes de las reformas de 2008 se establecía un sistema de procesamiento de personas. El proceso era oscuro, era rígido, había alterones de expedientes en donde se establecían las pruebas, la defensa, el ataque del Ministerio Público, pero eran total y absolutamente cerrados, pese a que la Constitución siempre ha dicho que deben de ser públicos. La ventaja con este sistema es que la publicidad, que más que una garantía para las partes o los que intervienen en el proceso, es una garantía para el pueblo que conozca el resultado de las audiencias. Hay muchas audiencias, pero nos vamos a ir a la última, que sería la audiencia de juicio, que consiste en saber si una persona ha cometido o no un ilícito. Muchos dirán, pues eso nada más le importa a los que participan en el proceso, y no es cierto. Tristemente tenemos los casos de feminicidio. Posiblemente ustedes conozcan el caso de una chica en Nuevo León, Devani, que pues no sabe qué es lo que está pasando. Y ha levantado gran expectativa, además, por supuesto, de indignación, no solamente para el padre de Devani, no, sino de toda la población en general, de todos los habitantes, porque es un tema que lesiona la seguridad de las mujeres, que es un tema que tiene que ver con la falta de atención de las autoridades para atender esa petición de justicia, de ese reclamo del padre, porque él tiene derecho a varias cosas en este proceso, que tiene que ser transparente, que todos nos tenemos que enterar, acceso a la verdad, acceso a la justicia y posiblemente una reparación del daño. No tengamos miedo de acudir a los juzgados a conocer esas audiencias, analizarlas o simple y sencillamente averiguar qué es lo que pasa en las audiencias. En el caso de Devani, muy probablemente si se llega a una audiencia de juicio sea puerta cerrada por el tipo de delito, pero hay muchos otros en donde tiene que ser totalmente abierto. Tenemos que saber si se le juzga a una persona cumpliendo y acatando todos sus derechos o se le violan, porque todos en algún momento tenemos que ver con la impartición de justicia. Después de este breve corte comercial, vamos a continuar con la entrevista. Así que, doctor Hugo, cuéntenos, hablando acerca del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
¿Cuáles son los mecanismos que ese instituto utiliza para garantizar la protección de los datos personales? Creo que son varios. Primero que nada, yo creo que la función principal del instituto es que con el mismo objetivo pertenece a todo un sistema nacional de transparencia. Obedece al sexto constitucional y a las leyes generales, a las leyes de los estados. Existe toda esta amalgama normativa, pero también estructural, a través de la cual hemos estado trabajando para sensibilizar a la sociedad, para hacerle ver el compromiso a la sociedad, que conozca sus derechos y que los ejerza, y a los sujetos obligados, es decir, a las instituciones que tienen que informar, también hacerles ver que tienen la obligación de informar. Y en esta obligación de informar, el Instituto de Transparencia, Acceso a Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas ha hecho un trabajo enorme, porque dentro del asunto de sensibilización, de generar compromiso, también generamos competencia, de tal manera que nosotros garantizamos que todas las instituciones cuenten con unidades de transparencia, que estas unidades de transparencia estén también soportadas a través de un comité de transparencia y que al interior de las instituciones hagan todo el ejercicio de recopilación, de clasificación, y que esta información la suban y la mantengan siempre pública. También hemos hecho esquemas para que aquellos que soliciten la información la reciban en tiempo y forma. Y si no la reciben, nosotros obligar a las instituciones a que la entreguen. Este es un proceso bastante importante que se da con relación al ejercicio específico del Instituto de Transparencia, que te puedo sintetizar en que nosotros tenemos que garantizar el derecho de acceso, el derecho a rectificar, lo que llamamos derechos ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación, oposición, pero también garantizar que la máxima publicidad, y garantizar además que los derechos de los ciudadanos se preserven y prevalezcan ante cualquier circunstancia. Para eso hay una serie de mecanismos de estructura, de funcionamiento, de capacitación a las personas que van haciendo que como instituto tengamos las atribuciones y las funciones necesarias para avanzar. El Instituto de Transparencia hoy en Chiapas está muy fortalecido porque contamos con personal capacitado que está haciendo las verificaciones de que se cumpla. Personal que está recibiendo las denuncias. Y en ese sentido, otro mecanismo importante, además de la solicitud, del acceso y de la protección de datos, es la denuncia. Este mecanismo de denuncia se ha establecido desde la ley para que la sociedad tenga la posibilidad de verificar, de analizar y de constatar que se cumpla la ley. Y si no se cumple la ley, debe informarnos a nosotros y nosotros hacer que se cumpla. En ese sentido, si no existiera un instituto de transparencia en cada entidad federativa, si no existiera un sistema nacional de transparencia, no supiéramos de los asuntos. Por ejemplo, las toallas de Vicente Fox, que algunos son muy jóvenes y no recordarán, pero uno de los primeros hallazgos o resultados que dio la transparencia como mecanismo de control fue precisamente saber que se estaba pagando por unas toallas un dineral enorme. Pero así como eso, también supimos de la Casa Blanca, y así supimos de casas de otros colores, y así sabemos de muchas cosas que están dándole pertinencia a la existencia de esto. Siempre les recuerdo, o siempre les pido que recuerden cómo se informaba la sociedad antes. Cada 6 años el presidente de la República acudía al Congreso de la Unión a entregar un libraco de este tamaño y a dar un discurso político. Así sucedía con los gobernadores, así sucedía con los presidentes municipales, y de ahí olvídense, no hay información. Hoy la información está precisamente a la mano de cualquiera.
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y a través de la oportunidad de pedir, de exigir a los funcionarios que entreguen la información. El objetivo es muy simple y la existencia es muy clara. Este es uno de los instrumentos que nos están llevando hacia un Estado democrático. Por eso es un gran avance de la sociedad. Hemos tenido grandes avances que tienen que ver, por ejemplo, con la separación del organismo que organiza las elecciones del Estado. Recordarán ustedes que hace mucho tiempo, bueno, ni tanto, 30, 40 años, quienes organizaban las elecciones era el propio gobierno. Era la Secretaría de Gobernación quien definía los procesos y los vigilaba y los llevaba a cabo. Un instrumento importante es precisamente que existen los organismos autónomos para hacer elecciones. De esa manera es la riqueza de un instituto de transparencia como el que contamos en Chiapas, porque entonces nos está privilegiando los derechos de los ciudadanos y de esa manera está acuerpando a los intereses de una sociedad democrática. Creo que esa es la importancia y el objetivo primordial y fundamental es garantizar que los ciudadanos tengan la información, que su derecho humano a saber, a conocer, sea evidente, que sea práctico, que sea cotidiano. Muchas gracias por su respuesta. Ahora que conocemos más sobre los mecanismos que ese instituto utiliza, me gustaría saber, ya que contamos con dos acepciones diferentes de transparencia, una para el gobierno y otra para la ciudadanía. Entonces, ¿podría señalarlos la diferencia entre cada una? Dos acepciones diferentes de transparencia. La transparencia es única. La transparencia implica mostrar y mostrar todo y mostrarlo bien. Que dentro de este concepto de transparencia también existan, digamos, estratos o momentos, es un asunto que quisiera abordar. Al final de cuentas, la transparencia ya es muy clara en cuanto a que sirve para rendir cuentas. Y aquí todos tienen que rendir cuentas. En ese sentido, hay algo que llamamos transparencia activa. La transparencia activa es aquella en la que los sujetos obligados están precisamente obligados y son responsables de entregar la información que se solicita y mantenerla pública de manera permanente. Para eso nos sirve la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, si quieres saber cuánto gana un funcionario, a quién se le dio tal obra, a quién se contrató para ejecutar tal o cual obra, todo lo que tiene que ver con gastos, con finanzas, con cuentas que entregar, aparecen de manera permanente porque es obligación y tengo que poner y publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia esa información. Esa es la transparencia activa. Y también existe la transparencia reactiva, que podríamos decir que es esta a la que te refieres cuando dices que hay una transparencia para la ciudadanía, que creo entender qué es esto. ¿Qué es la transparencia reactiva? Es decir, el derecho que tenemos todos de solicitar información. El artículo 58 me marca un número determinado de fracciones de información que debo cumplir. Si esta información está publicada, pero la información que el ciudadano necesita no está publicada, tiene el derecho de solicitarlo. Es decir, reacciona y solicita la información que no está publicada y el sujeto obligado, el funcionario, la secretaría, el municipio, la institución, está obligada a entregarla. Podríamos decir que aquí hay dos acepciones del ejercicio de la transparencia, pero la transparencia implica esto que desde el INAI han denominado
la vitrina abierta, la vitrina de puros cristales en la que todo se ve y nada se oculta. Muchas gracias por sus respuestas. Todo ha sido sumamente interesante y ha sido un gusto escucharlo, doctor. Para empezar a concluir este programa, estaríamos encantados de que nos dirija un mensaje final de despedida para todo el público que amablemente nos acompaña en esta transmisión, alentándolos a mantenerse actualizados respecto a este tema, pero sobre todo que nos regale unas palabras para las futuras generaciones de jóvenes de este país, que sirvan de motivación para prepararse y seguir aprendiendo sobre este tema. A la juventud que nos escucha, la juventud de Chiapas y si es posible que nos esté escuchando la juventud de México. El compromiso es grande y el compromiso es fuerte. De ustedes depende que la ley de transparencia, la ley de protección de datos personales se asiente como una realidad cotidiana en todo México y en todo Chiapas. Todos queremos un Chiapas más transparente porque necesitamos seguir construyendo todos juntos la democracia. No debe faltar nadie. Por eso, los jóvenes tienen que prepararse, tienen que estudiar y tienen que pensar en el ejercicio ciudadano. Tienen que pensar en que somos personas y que como personas tenemos necesidades y tenemos atribuciones y tenemos responsabilidades para generar un mundo mejor. Y para que exista un mundo mejor, tiene que haber confianza, tiene que haber lealtad, tiene que haber honestidad. Y esta se logra a través de los instrumentos que juntos hemos creado. Las generaciones de hoy y las generaciones pasadas han establecido una plataforma muy formal, normativa, clara. Hace falta ejercerla, hace falta conocerla. Y yo invito a todos, a mujeres, a hombres, a estudiantes, a obreros, a todos aquellos jóvenes que hoy nos están escuchando, a todos los estudiantes de la Facultad Libre de Derecho y de todas las universidades del estado de Chiapas, a que conozcan y ejerzan su libertad, sus derechos humanos, pero además que las promuevan, pero además que las platiquen, que las conversen, que sea un asunto que platiquen todos los días y que cada vez puedan sentirse satisfechos de seguir formando sociedad. A sus amigos, a sus hermanos más pequeños, decirles, tenemos que participar porque si no participamos, esto no tiene sentido. Nosotros tenemos que hacernos cargo del mundo que queremos. Busquemos todos juntos un Chiapas más transparente. Muchas gracias por sus palabras, doctor Hugo. Estamos seguros que para el público que hoy nos acompañó, ha sido muy grato contar el día de hoy con su presencia y experiencia en Forofolio. Fue un gusto conocerlo y poder intercambiar algunas ideas con usted, aunque sea a la distancia. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales de Rino Comunidad, en donde se estarán compartiendo diversos momentos de la vida estudiantil de un rinoceronte, así como transmisiones de conferencias, cursos y temas de interés para cada uno de ustedes. Sin más, y esperando que esta emisión les haya gustado y haya sido de su interés de parte de toda la comunidad estudiantil de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y del ENEF, Escuela de Negocios y Emprendimiento, me despido. Soy Jocelyn Lara y les envío un afectuoso saludo. Concluimos y agradecemos a toda nuestra audiencia por conectarse y acompañarnos en una emisión más de Forofolio, que preparamos para ustedes con mucho entusiasmo. Los esperamos en un próximo programa para la siguiente semana en punto de las 6 de la tarde. Sin más por el momento, me despido. Mi nombre es Alberto Cadenas y ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes una emisión más de Forofolio. Les enviamos un saludo desde el foro y que tengan un excelente cierre de semana. Nos vemos.